Buenas tardes con todos. En este trabajo vamos a hablar sobre una de las instituciones más importantes y decisivas para la estabilidad económica del Perú, el Banco Central de Reserva del Perú, conocido también como BCRP. El Banco Central cumple un papel clave en la economía, porque es el encargado de mantener la estabilidad monetaria, regular el sistema financiero y preservar el valor de la moneda. En otras palabras, sus decisiones influyen directamente en el precio del dólar, la inflación y en general en la confianza que existe hacia nuestra economía. El origen del Banco Central se remonta a la década de 1920, un periodo complicado en el mundo. Después de la Primera Guerra Mundial, el sistema económico internacional estaba reacomodándose, y en el Perú aún se sentían los efectos de la crisis y de la desconfianza económica. Fue en ese contexto que el 9 de marzo de 1922 se creó oficialmente el Banco Central mediante la Ley número 4500. Años después, en 1931, se estableció el Sol de Oro como la unidad monetaria, un paso importante, aunque todavía no resolvía del todo los problemas económicos que afrontaba el país. Décadas más adelante, con la Constitución de 1993, el Banco Central de Reserva del Perú consiguió una mayor autonomía. Esto significó que sus decisiones pasarían a ser más técnicas que políticas, protegiendo el valor de la moneda y dándole una mayor estabilidad al país. Esa independencia marcó una diferencia respecto a etapas anteriores, donde muchas veces las decisiones económicas dependían del gobierno. Ya en los años 2000, el Banco Central enfrentó nuevos desafíos. Uno de los principales fue mantener la inflación alrededor del 2%. Aunque no siempre se logró mantener dentro de ese rango, sí se pudo un aproximado. También intervino en el mercado cambiario, sobre todo cuando el dólar variaba con mucha volatilidad. Estas medidas, junto con un control más prudente del crédito, ayudaron a que la economía peruana mostrara un desempeño estable y ordenado durante esa década. Hacia finales del 2019, el Perú alcanzó una de las tasas de inflación más bajas de América Latina, lo cual reflejó la efectividad de la política monetaria del Banco Central. Sin embargo, más allá de los números, su labor es importante porque genera confianza tanto dentro del país como a nivel internacional. Las principales funciones del Banco Central incluyen regular la cantidad de dinero en circulación, controlar el crédito, intervenir en el mercado cambiario y emitir billetes y monedas, siendo esta última una de sus atribuciones exclusivas. Además cuentan con un directorio que vela por la continuidad y estabilidad de sus decisiones, evitando cambios bruscos o improvisados que podrían afectar su economía. En conjunto, todo este trabajo demuestra que el Banco Central no solo cumple una función técnica, sino también un rol estratégico en el desarrollo económico del país. Gracias a su manejo responsable, el Perú ha recibido reconocimiento de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales, por mantener políticas monetarias sólidas y estables. En resumen, el Banco Central ha sido y sigue siendo una pieza clave para la estabilidad económica del Perú, influyendo directamente en la confianza, el crecimiento y la seguridad financiera del país. A continuación, mis compañeros ampliarán sobre sus funciones específicas, su estructura y su importancia dentro del sistema financiero nacional. El origen del Banco Central de Reservas del Perú se entiende a partir de los grandes cambios económicos de la década de 1920, tanto a nivel internacional como dentro del país. Para explicar cómo surgió es necesario revisar primero el contexto mundial, luego la situación del Perú y finalmente las reformas que llevaron a la creación del Banco de Reserva en 1922 y el Banco Central de Reserva del Perú en 1931. Después de la Primera Guerra Mundial, el orden económico mundial cambió por completo. En la década de 1920, Estados Unidos se consolidó como la principal potencia financiera, mientras que Europa inició su reconstrucción.
En medio de este proceso conocido como los fabulosos años 20, surgió una preocupación central: cómo asegurar la estabilidad monetaria internacional para evitar nuevas crisis. De estas discusiones apareció un consenso global basado en dos ideas principales: regresar al patrón oro para dar respaldo y estabilidad a las monedas, y crear bancos centrales independientes capaces de mejorar la política monetaria sin presiones políticas. Organismos como la Liga de las Naciones y bancos estadounidenses impulsaron este modelo. Además, surgieron grupos de especialistas en política monetaria, llamados Money Doctors, quienes asesoraban a distintos países en la creación y reforma de sus bancos centrales. Entre ellos destacó Edwin Walter Kemmerer, un economista estadounidense que asesoró a varios países de América Latina en la creación y organización de sus bancos centrales. En el Perú, la situación económica venía debilitada desde la derrota en la Guerra del Pacífico. Había desconfianza en los billetes fiscales, fuerte inestabilidad monetaria, y era urgente unificar el sistema. A inicios del siglo XX se adoptó el sol de plata y luego el patrón oro, pero la Primera Guerra Mundial obligó a suspenderlo. Para enfrentar esa inestabilidad, se creó una junta de vigilancia que regulaba la emisión de cheques circulares. Durante el oncenio de Leguía, el gobierno buscó financiar grandes obras públicas y apoyar al sector agroexportador, controlando la política monetaria. Esto generó conflictos con los bancos privados y con el Congreso, porque no garantizaba independencia. Por esa razón, los intentos de crear un Banco de la Nación en 1920 y en 1921 fueron rechazados. La necesidad de acceder a préstamos internacionales llevó al gobierno de Leguía a contratar al asesor estadounidense William Cumberland. Con su apoyo, el ministro Alberto Salomón presentó en 1922 un proyecto inspirado en el modelo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Este proyecto proponía una institución autónoma y capaz de ajustar la cantidad de dinero según las necesidades de la economía. El 9 de marzo de 1922, el Congreso aprobó la Ley número 4500, creando el Banco de Reserva del Perú, con un directorio mixto compuesto por representantes del Estado y de bancos privados. Ese mismo año comenzó la emisión de billetes respaldados en oro, adaptándose la libra peruana de oro como unidad monetaria. El Banco de Reserva cumplió un rol estabilizador fundamental, especialmente frente a eventos como el fenómeno del Niño y el crash de 1929. La crisis mundial de 1929 mostró que el Perú necesitaba una autoridad monetaria más fuerte e independiente. Por eso, en 1930, el presidente del Banco de la Reserva, Manuel Oleachea, convocó nuevamente a Edwin Kemmerer, quien propuso reorganizar por completo el sistema del banco y darle autonomía real. En 1931 se estableció el sol de oro como nueva unidad monetaria. Ese mismo año, el 3 de septiembre, se inauguró oficialmente el Banco Central de Reserva del Perú, ya como entidad autónoma encargada de preservar la estabilidad monetaria, regular la moneda y el crédito y administrar las reservas internacionales. En resumen, el Banco Central de Reserva del Perú nació como respuesta a décadas de inestabilidad monetaria interna, a las nuevas corrientes internacionales sobre política económica y a las recomendaciones técnicas de especialistas extranjeros. Su creación marcó el inicio de la modernización del sistema financiero peruano y sentó las bases del Banco Central que conocemos hoy. Entre el 2020 y 2019, el Banco Central de Reserva del Perú fortaleció su papel como principal responsable de la estabilidad económica del país. Durante estos años, el BCRP modernizó su forma de hacer política monetaria y desarrolló herramientas que fueran claves para enfrentar choques internacionales sin llegar a crisis graves. Uno de los cambios más importantes fue la adopción del esquema de metas explícitas de inflación del 2002,
Esto permitió que el banco estableciera un objetivo claro: mantener la inflación de alrededor de un 2% dentro de un rango del 1 y 3%. Gracias a esto, las expectativas de la población y de las empresas se estabilizaron y el Perú logró tener una de las inflaciones más bajas y estables de la región. A lo largo de estos años, también se modernizaron los instrumentos de política monetaria. El BCR pasó de usar herramientas básicas a emplear operaciones como repos, swaps cambiarios y certificados de depósitos. Además, la tasa de interés de referencia se convirtió en un principal instrumento para influir sobre el crédito y la actividad económica. Otro aspecto clave fue la gestión del tipo de cambio y la acumulación de reservas internacionales. Aunque el Perú tiene un tipo de cambio flotante, el BCR interviene para evitar movimientos bruscos que puedan afectar a quienes tienen deudas en dólares. Entre el 2004 y 2012, gracias al boom de minerales, se acumularon reservas que luego permitieron enfrentar la crisis del 2008 y 2009 sin mayores daños. También hubo avances importantes en la reducción de dólares financieros. A inicios del 2000, más del 30% del crédito estaba en dólares, con medidas como encajes diferenciados y regulaciones conjuntas con la SBS. Este porcentaje bajó de forma significativa, reduciendo la vulnerabilidad del sistema financiero. Durante la crisis financiera global del 2008 y 2009, el BCR actuó rápidamente, bajó la tasa de interés, inyectó liquidez al sistema financiero y realizó operaciones tanto en soles como en dólares. Esas acciones evitaron una fuerte caída del crédito, permitieron que el Perú se recuperara más rápido que otros países. Y finalmente, entre 2010 y 2019 se formaron y reforzaron la transparencia y la comunicación y el análisis económico. El reporte de la inflación se convirtió en la principal herramienta para explicar la situación del país y las decisiones del banco. Eso aumentó la confianza del público y la política monetaria. En resumen, todos esos avances hicieron que el cierre de 2019 el Perú tuviera estabilidad de precios, un sistema financiero sólido y suficientes herramientas para enfrentar la pandemia del 2020 con mayor fortaleza. Explicaré la estructura institucional del Banco Central de Reserva del Perú, basada en su reglamento de organización y funciones. Sabemos que la finalidad principal del BCR es preservar la estabilidad monetaria y para lograrlo cuenta con una estructura organizada en 5 grandes tipos de órganos. En primer lugar, tenemos a los órganos de dirección, que representan la máxima autoridad dentro del banco. Tenemos al directorio, la presidencia, la gerencia general y la secretaría general. En cuanto al directorio, es la instancia principal que define las políticas institucionales, aprueba los lineamientos estratégicos y supervisa la conducción general del banco. La presidencia está a cargo del presidente del banco. Él dirige y representa al BCR, preside el directorio y vela por el cumplimiento de las funciones institucionales, además de defender su autonomía. La gerencia general, por su parte, es la responsable de ejecutar las decisiones del directorio, coordinar con todas las áreas internas y supervisar su desempeño. La Secretaría General brinda soporte administrativo y se encarga de gestionar los documentos del directorio y de la alta dirección. El segundo grupo es el órgano de control institucional, que está conformada por la Gerencia de Auditoría. Esta unidad realiza auditorías, supervisa los procesos internos y verifica el uso adecuado de los recursos. Su objetivo es garantizar la transparencia y eficiencia y el cumplimiento de la normativa vigente dentro del banco. En tercer lugar, tenemos al órgano de asesoramiento que está integrado por la gerencia jurídica. La gerencia jurídica brinda la asesoría legal en todos los procesos del banco. Interpreta las normas, elabora los informes legales, revisa los contratos y representa al BCR en temas jurídicos cuando es necesario. Tenemos a los órganos de apoyo también. Estos se encargan de la gestión interna y administrativa. Tenemos a la Gerencia Central de Administración,
a la gerencia de comunicaciones y a la gerencia de riesgos. En cuanto a la gerencia central de administración, este maneja los recursos humanos, la logística, los sistemas y también los servicios internos. La gerencia de comunicaciones es la responsable de la difusión del banco como comunicados oficiales, notas y contenidos institucionales. La gerencia de riesgos evalúa, monitorea y controla los riesgos operativos y financieros para asegurar un funcionamiento estable. Finalmente están los órganos de línea, que desarrollan las funciones esenciales del banco relacionadas con la política monetaria, el análisis económico, las reservas internacionales y la emisión de la moneda. Contamos con dos gerencias, que es la Gerencia Central de Estudios Económicos y la Gerencia Central de Operaciones. La Gerencia Central de Estudios Económicos realiza el análisis macroeconómico, las proyecciones y las investigaciones que sirven como base para la toma de decisiones del banco. La Gerencia Central de Operaciones cuenta con tres unidades principales. Tenemos a operaciones monetarias y estabilidad financiera. Esta ejecuta los instrumentos de política monetaria, regula el encaje, interviene en el mercado cambiario cuando es necesario y también supervisa el sistema de pagos. Las operaciones internacionales, por su parte, administran las reservas internacionales del país y también realizan las operaciones financieras externas. Y por último tenemos a la gestión del circulante, que se encarga de la emisión, la distribución, el almacenamiento y también el retiro de los billetes y monedas que usamos día a día. Yo le voy a explicar sobre las funciones principales del Banco Central de Reserva del Perú y cómo esas ayudan a que la economía se mantenga estable. Primero, el Banco Central de Reserva del Perú regula la moneda y el crédito. Eso significa que controla cuánta liquidez circula y qué tan accesible es el crédito para las personas y las empresas. Si hay demasiada plata en la economía, los precios suben. Si hay muy poca, la actividad económica se frena. Para evitar esos extremos, el banco usa herramientas como certificados de depósitos, intervenciones en el mercado cambiario, cuando el tipo de cambio se mueve demasiado, ajustes en el encaje que deben cumplir las entidades financieras. Con esas acciones se mantiene la inflación en niveles manejables y se evita que el sistema financiero se vuelva inestable. Otra función clave es administrar las reservas internacionales. Estas reservas funcionan como un respaldo que protege el país en situaciones difíciles, como crisis externas o movimientos bruscos en los mercados. Manejar bien estas reservas permite mantener la confianza en la moneda y asegura que el Perú pueda responder ante momentos complicados sin que la economía se vea tan afectada. Además, el Banco Central de Reserva del Perú es responsable de emitir los billetes y monedas que usamos todos los días. No se trata solo de imprimir dinero, sino de decidir cuánta moneda física necesita el país. Cuidar la calidad de billetes, actualizar sus medidas de seguridad y garantizar que circulen de manera adecuada. Esto evita problemas como la escasez de efectivo o las falsificaciones. Finalmente, el banco cumple un papel informativo muy importante. Publica datos sobre la inflación, reportes de política monetaria, estadísticas y análisis sobre la situación económica. Esta información ayuda a que la población, las empresas y las instituciones entiendan qué está pasando en la economía y cómo afectan las decisiones del banco. El trabajo del Banco Central de Reserva del Perú es esencial porque regula la liquidez, protege al país con sus reservas, garantiza una moneda confiable y brinda información sobre la economía. Gracias a estas funciones es posible mantener un sistema financiero ordenado y una moneda estable y confiable. Gracias.